Odiaba yo levantarme a las 8 de la mañana. Y clásico del primer romance que tú tienes, pues se embarazaba esta muchacha a tiro por viaje, ¿no? Pues sí, tuvimos que casar 2 semanas. Me dijo, bueno, llévate en mi carro y yo voy en la carcacha. Y ahí murió porque no llevaba luces. Y ella siempre ha sido una niña medio mimada. Y pues tanto mimada, hasta un poco mamila, ¿no? ¿A quién no te contó eso? Entonces me tocaba y me dejaba empapada la espalda, le sudaban las manos de tocarme. Porque sí te gustaba Andrés García. No, me gustaba más Salvador Pineda. Pero también estaba Andresito García también. Atrás de sus huesitos. Sí. Y ella hacía un papel de una monjita. Yo pensaba que tenía 15 años. Y me encantó desde que la vi. Salvador es celoso, es posesivo, le gusta que lo que es de él sea para él. Me hizo que le hiciera el amor a fuerzas. Y arrojaba sangre cuando iba a orar. ¿Te hubieras suicidado, Salvador? Sí. Pateaba los lockers y entonces todo el mundo estaba aterrado de que un día iba a agarrar a golpes al director. De voz profunda y recio carácter, Salvador Pineda se convirtió en el más galán de todos los villanos durante la década de los 80. Pero detrás de cámaras existe una vida igual de intensa protagonizada por el actor, que incluye un precoz matrimonio, una soltería empedernida, una paternidad renunciada y miles de anécdotas vividas en los foros de televisión. Estas historias engarzadas comienzan en la Ciudad de México, donde Salvador nació el 16 de junio de 1952. Su padre era licenciado en Derecho y se dedicaba a la política, y su madre, maestra rural, dedicada al hogar. Sin embargo, la escuela no se le dio al pequeño Salvador, quien batalló con los estudios tanto en el Distrito Federal como en Tierra Caliente, lugares en donde se desarrolló su infancia. Siempre fui muy rebelde. Odiaba yo levantarme a las 8 de la mañana. Decía, ¿por qué uno tiene que levantarse a las 8 de la mañana? Llegas dormido a la escuela. En una escuela religiosa tendrías que aventarte un rosario antes de entrar a la clase. Pues todos en el rosario nos dormíamos. Y llegaba la maestra con una regla y zúmbale a todos, ¿no? Entonces decía yo, ¿por qué me tienen que pegar a las 8 de la mañana? Porque me dormí en el rosario. ¿Quién no se duerme en un rosario, no? Todo el mundo. No le gustaba que lo regañaran los maestros, por ejemplo, no podía aceptarlo, ¿no? Entonces siempre se rebelaba ante esas situaciones. Pero el que firmaba los boletines que en aquellos entonces nos daban eran papá. Entonces yo casi siempre salía reprobado. Y lo agarraba medio dormido y decía, papá, ¿me puedes firmar acá? Pero se despertaba y decía, a ver. Ya se lo regresaba, me dijo, tenemos que hablar. Y pues ya sabrás. No le gustaba mucho la escuela. Y mi padre siempre era muy estricto en cuanto a que estuviéramos bien en la escuela y demás. Ya conforme fue creciendo, pues también era el más rebelde de la casa. Entonces le digo, no sé, papá, no sé, pero ¿por qué me dices eso? Que yo me tengo que dedicar a un oficio. Yo espero acabar la universidad. Me dijo, tú no vas a acabar la universidad. Vele pensando en un oficio porque en esta vida hay que tener alguna actividad. Y yo de profesionista no te veo mucho. Y tenés razón, ¿no? Bastante razón. Pero cuando Salvador estaba en la preparatoria, la mayor preocupación de sus padres no eran sus estudios, sino el hecho de que tuvo que casarse en lo que resultó ser su primer y único matrimonio hasta la fecha. Yo tenía 16, 17 años. Y clásico del primer romance que tú tienes, pues se embarazaba esta muchacha a tiro por viaje, ¿no? Y ahí andar buscando cómo resolver el problema. Y el último problema fue precisamente que le rompieron la matriz a la niña. Y pues la llevé a su casa en ese estado y el papá me iba a matar. Me dijo, te voy a matar. Le digo, sí, pero primero hay que salvar a la niña y después me mata a mí. Vamos a llevarla al hospital por andar de caliente. No. Digo que hasta la fecha no se me quita, ¿no? Pero... Se llama María Esther. Claro que la recuerdo. Muy linda mujer. Y se amaron intensamente. Amor apache también. Amor apache, porque los dos eran muy celosos.
muy celosos y se agarraban a guamazos. Tuvimos que casar 2 semanas. ¿Se tuvieron Sí. que casar 2 semanas? Sí, porque el papá insistía, ¿no? A ver, matrimonio. Le digo, yo me caso con su hija, pero su hija no quiere casarse, yo tampoco quiero. ¿Pero cómo se te ocurre y poner en ese plan a mi niña? Le digo, nos casamos cuando quiera usted, señor. Pues la semana entrante, y ya nos casamos y todo. ¿Dónde vivían? ¿En casa de tus papás? Ahí, no, la abuela de ella nos dio un cuartito ahí. Y decía, yo no puedo estar en mi casa, ya no puedo tomar mi jugo en la mañana, yo no puedo imprimir mis huevos revueltos. Ahora tengo que hacer todo yo y vivir en casa de extraño. Dije, no, vamos pa'l carajo. 2 semanas duraste casado. Sí, porque aquella no pudo más. Dijo, yo no voy a ser esposa de nadie. Le digo, yo tampoco voy a ser marido de nadie. No me suena esa palabra. La vi después de muchos años y me dio un gusto tremendo. Todo el tiempo la adoré. Pero se me quedó la imagen de la niña aquella, ¿no? Ya ahora que es una mujer adulta, sigue siendo igual, pero ya todo cambia, ¿no? Superado el trance del prematuro y fallido matrimonio, Salvador encontró su verdadera pasión en la actuación, actividad que comenzó a explorar justo durante esta época preparatoriana también. Pero entonces, presionado por su padre, entró a estudiar Ciencias de la Comunicación en la UNAM, carrera que por supuesto no terminó, y fue entonces que consiguió una beca para estudiar en la Escuela de Actuación Andrés Soler. Ya estaba muy definido en cuanto a que quería e iba a ser actor. Hubo alguna más de una ocasión en que hubo fuertes discusiones con mi padre. Mi madre sí le veía la madera y nunca dudó, pero mi padre sí, mi padre quería, siempre quiso que eso fuera un pasatiempo, un hobby, que no la profesión de Salvador. Y me toca la gran fortuna de entrar con el maestro Carlos Ancira, que le debo lo mucho o lo poco que sea hoy como actor. Yo iba adivinando que no era un muchacho improvisado, sino que era de una vasta cultura, precisamente por el estar cerca del maestro Ancira, de sus conocimientos teatrales. Él sabía tenía conocimiento de los autores de teatro ruso, sabía de Gorky, sabía de Gogol, sabía de Chekhov. Me impresionó mucho que podíamos platicar con él de teatro norteamericano, de Arthur Miller, de Tennessee Williams. Y luego platicábamos de teatro mexicano y él sabía de Sergio Magaña, de Emilio Carballido. Finalmente, el padre de Salvador se dio cuenta de la verdadera vocación de actor de su hijo, así que no le quedó más remedio que apoyar. Yo ya estaba estudiando actuación y me aviento un periódico, me dijo, a ver si eres actor. Entonces levanto el periódico y decía, Concurso Nacional de Canal 11 de Teleteatros. Y como había sido yo compañero de César Bono, le hablé por teléfono y le digo, oye, hazme un favor. Le digo, mi papá me dio un periódico donde convocan a grupos de teatro de Canal 11 para concursar, un concurso nacional. ¿No puedes escogerme una obra y dirigírmela? Me dijo, bueno, dame unos días para buscarte la obra. Entonces me llegó y me dijo, ya te tengo la obra. Una súper obra. Le digo, ¿y cuántos actores somos? Me dijo, es monólogo. Le digo, oye, si somos 30 y tantos grupos de teatro. Me dijo, ¿te lo avientas o no te lo avientas? Le digo, me lo aviento. Préstalo. ¿Cuál es? El joven segundo de Salvador Novo. ¡Qué obra! Deliciosa. Los dos éramos alumnos del maestro Carlos Ancira, que en ese momento hacía el monólogo más importante. Bueno, pues es el monólogo más importante del siglo pasado en México. Y éramos sus alumnos y siempre un monólogo, pues es una gran lección. Entonces nos pasaron a hacer la prueba y si tenías un error, pues ya no te calificaban. Y ya casi al final se me va una palabra de ching. Y ya se me olvidó. Se me quedó viendo Bono y dije, digo, retome. ¿Retomo? Pues órale. Y acabé y ya salimos decepcionadísimos, ¿no? Entonces perdiste el concurso para el Canal No, 11. porque a la semana me llamaron, está usted elegido. Le dije, para entrarle al concurso, sí. Queda uno de los 10, ustedes quedó. Y le hablé al Bono y le digo, nos aceptaron. Era como musicalizador Claudio Báez, como actor Salvador Pineda y yo dirigiendo el monólogo. Y sí, nos llevamos el premio. Y su actuación fue soberbia.
Incluso se le derramaron las lágrimas a mi padre de ver tan excelsa actuación. ¿Y hasta dónde te apuntaló ese primer lugar? En primer lugar, el reconocimiento de mi papá, que fue Lo más importante. lo más importante. Luego de 2 años de estudiar en la Escuela de Actuación Andrés Soler con el maestro Carlos Ancira, Salvador recibió su primer propuesta de trabajo profesional en el teatro. Se trataba de la obra Un Dios durmió en mi casa, con Elsa Aguirre y Carlos Cámara. Sin embargo, el tener un proyecto comercial mientras estudiaba no era bien visto en la academia. El maestro Ancira me mandó abono 2 veces y me dijo que si no dejaba la obra yo y me regresaba a las clases, estaba fuera del ANDA, del Soler. El maestro Ancira dio 17 años o 18 años de clases y era uno de sus alumnos preferidos. Y me salí de la escuela. ¿Y así continuaste llevándote bien con Carlos Ancira o se enojó contigo? Se enojó conmigo mucho tiempo. Entonces Salvador se concentró en conseguir más trabajo como actor y la oportunidad llegó en Canal 13. Y ahí me dieron el primer teleteatro que se llamaba Esta noche a las 11 y lo dirigía Antonio Jiménez Pons. Ahí fue mi primer teleteatro estelar que me dieron, ¿no? Y lo hice con el Flaco Guzmán. Luego hice una serie de Bandidos de Río Frío, porque Antulio era muy suspicaz. Antulio, como no le correspondía yo a los requerimientos del señor, empecé por estelar y ya la última vez me dio una tercera parte, ¿no? Y le decía, pero aquí digo, sí señor, me dijo, ¿y qué más quieres? ¿Quieres más? Le digo, no esperaba más de ti, por supuesto. Le digo, pero me vas a llamar. Le digo, va a pasar un tiempo y me vas a llamar y me vas a suplicar que yo trabaje contigo. Y afortunadamente eso pasó. Yo ya me hice actor en Televisa y me llamaba aquel. Oye, ¿no puedes venir a hacer los teleteatros? Le digo, no. Uno no. Te firmo por 20. Y a tanto, si quieres. Y ahí es cuando entré a RTC, que nosotros podíamos trabajar en todas partes. Yo trabajaba en Televisa, trabajaba en el Canal 13, trabajaba en RTC, hasta cachirulos me aventé. Salvador Pineda se inició en las teleseries a finales de los años 70. El actor no conocía a nadie ni sabía a quién dirigirse, pero él estaba convencido de que podía conseguir un trabajo en la empresa de televisión, aunque ni siquiera estaba afiliado a la ANDA, requisito indispensable para integrarse a cualquier proyecto. El Flaco Guzmán estaba haciendo una novela en Televisa que se llamaba Mecánica Nacional y que se iba a salir. Dije, yo quiero ese papel. Entonces inventé el nombre en la entrada de Televisa, me dieron chance. En uno de los descansos, en una locación, Salvador se acercó a mí, que vio que yo estaba cerca del director, y entonces me dijo que si no había forma de participar con algún personaje. Y digo, ¿cuál es el director de esta novela? Me dijo, allá está, se llama Alcoriza. Le digo, señor, ¿es usted el señor Alcoriza? Me dijo, sí. ¿Tú quién eres? Le digo, yo nadie. Pero quiero hacer el papel que hace el Flaco Guzmán. Me dijo, ¿eres actor? Le digo, es mi primer trabajo, si me lo da. Se me quedó viendo, me dijo, que te lo den. Y yo no sabía quién era de Azayas. Entonces llego y le digo, señor, dice el señor director que me dé el papel del Flaco Guzmán. Me dijo, ¿y tú quién eres? Le digo, yo nadie. Le digo, soy actor y pedí el papel y me lo dieron. ¿Y cómo te puedes saltar al productor y ir directamente con el director? Aquí primero es el productor, no tienes el papel. ¿Quién sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo? Me dijo, ve. Le digo, por fin, ¿qué pasó? Me dijo, tienes el papel. La primera falla que tengas mañana te saco así. Me aprendí el papel de memoria y era con Ortiz de Pinedo y Galindo, Octavio. Alcoriza me dijo, oye, para este personaje, que es un personaje muy fuerte, va a venir un joven actor, un muchacho nuevo. Cuando vi a Salvador actuar, y luego le dije a Alcoriza, le dije, oye, no es un actor, es un actorazo este muchacho. O sea, buenísimo, con una fuerza impresionante, con una energía en escena extraordinaria, con una seguridad en el trabajo que estaba haciendo, muy buena y además con una réplica fenomenal para otro actor. Entonces yo llegué con mi papel de memoria y estos con el apuntador. No oigo nada, mamá. Y pues empezaron las equivocaciones aquellos. Entonces me quedaron viendo como diciendo, ¿qué te lo aprendiste de memoria? Le digo, sí.
¿Y por qué? Le digo, porque es mi primera chamba y no soy como ustedes, que ya llevan varias, y no voy a perder mi primera oportunidad, maestro. Y fue impactante saber que sí se aprendía sus diálogos. Y además eso nos ayudaba porque nos obligaba a aprendernos mejor lo nuestro para poder tener escenas verdaderamente de interrelación. Y de interrelación no es de improvisación, al contrario, ¿no? Es de mucho estudio. Y además pues la ensayábamos antes de hacerla. En 1977, Salvador debutó en las telenovelas con un pequeño papel en Rina, que protagonizaba Ofelia Medina. Su panorama como actor parecía empezar a despejarse, pero ese mismo año el actor recibiría uno de los golpes más fuertes de su vida. Su padre murió en un accidente automovilístico del cual el actor siempre se sentiría sumamente culpable. Ese día yo le pedí el carro de él prestado porque iba a salir con una novia y, pues, para no salir en la carcacha que tenía yo. Me dijo, bueno, llévate en mi carro y yo voy en la carcacha. Y ahí murió porque no llevaba luces y estaba un camión de carga parado en el periférico y se estrelló en la parte trasera. ¿Fue muy duro para ti? Fue la primera muerte que marcó mi vida, ¿no? Éramos todos muy dependientes de mi padre. No sabíamos hacer nada solos. ¿Te sentiste culpable de alguna manera? Pues sí, de haberle pedido el carro. Y yo siempre lo iba a recoger porque, pues a veces mi papá le entraban las depres y Bebía. se echaba sus copitas y me llamaba, ¿no? Oye, estoy en tal parte, ven a recoger. Y le digo, sí, ¿cómo no? Ya llegaba yo, me echaba otras copitas con él. Y lo llevaba a la casa y esa vez no me llamó. Él quería mucho a su papá. Su papá fue una gente maravillosa. Se lo llevó a pasear por todos los lugares donde anduvo Jesucristo, te lo vuelvo a repetir. Fue una entrega, fue un dolor muy fuerte. Yo cuando lo volví a ver, no hablamos de la pena vivida. ¿Cómo superaste eso, Salvador? Pues no lo supera uno, ¿no? Se queda ahí. Porque en una edad en que quieres compartir más con tu papá, ¿no? Joven, 24 años. Y me empezaba a dar cuenta de todo el valor de mi padre, ¿no? Yo siento que sentimos, y ahí me incluyo yo, cierta culpabilidad por tal vez el distanciamiento que en esas fechas pues había tenido él más que yo ante mi padre, ¿no? No haberlo vivido más como adulto, ¿no? Yo siento que ahí surgió cierto sentimiento de culpa. Intentando sobreponerse a la muerte de su padre, Salvador siguió trabajando y participó en varias telenovelas como Rosalía y Ladronzuela en 1978, Lágrimas Negras y JJ Juez en 1979, Colorina en 1980 y Soledad en 1981, mismo año en el que recibió la oferta para integrarse al elenco de Una Historia, bajo la producción de Ernesto Alonso, que se convertiría en uno de los fenómenos más sobresalientes de la historia de los teledramas de nuestro país, El Derecho de Nacer. Entonces llegó Frank Moro y yo estaba haciendo una escena. Me dijo, hola, ¿puedo hablar contigo? Le digo, pídame un ratito. Le digo, ¿de qué se trata? Me dijo, el señor Alonso te quiere para El Derecho a Nacer, necesita que lo vayas a ver a la oficina. Entonces llegué con Ernesto, le digo, sí señor, ¿qué le puedo servir? Me dijo, no, a mí no, a don Emilio. Quiere que hagas el papel del villano aquí en Derecho a Nacer. Le digo, ¿qué? ¿Y quién va a ser mi hijo? Humberto Zurita. Le digo, pues si tenemos la misma edad. El señor te quiere el papá de Zurita. Le dije, pues órale. Es un tipo de actor muy intuitivo, muy poderoso en cuanto al carácter, ¿no? Su carácter lo hace ser un actor de mucha presencia. Entonces, yo me sentía bien a su lado, la verdad. Yo creo que ahí lo que facilitaba un poco las cosas es que él es como corpulento y yo siempre he sido muy delgado. Y pues ahí había una diferencia de imagen. Al terminar ese
esta novela, Salvador filmó en 1983 la película Las apariencias engañan, al lado de Gonzalo Vega, y en 1984 la cinta Knockout. En 1985 el actor volvió a las telenovelas como protagonista de Bianca Vidal, al lado de Edith González. Ella siempre ha sido una niña medio mimada. Y pues tanto mimada, hasta un poco mamila, ¿no? Y también yo sabía que él sentía eso de mí, pero yo era, o sea, más que mimada, yo era terriblemente tímida. Yo tendría 16 años por ahí, pues digo, yo era una bebota. Y ella no tenía 16 ni 20, o sea, él ya tenía algunitos más. Ajá. Entonces, pues sí, digo, y además me tocaba y se ponía nerviosa. ¿A qué no te contó eso? ¿A qué no te contó eso? Entonces me tocaba y me dejaba empapada la espalda, le sudaban las manos de tocarme. Ese mismo año, 1985, Salvador estaba listo para convertirse en el villano más odiado de los teledramas gracias a Max Lombardo, en Tuvo Nadie. La historia era producida nuevamente por Ernesto Alonso, quien tenía problemas para encontrar a su protagonista. Primero se pensó en Camilo Sesto o Eric Estrada, pero finalmente el papel fue a parar a manos de José Luis Rodríguez el Puma, con quien Salvador pronto comprobó que no tenía ninguna química. El Puma tenía compromiso, no había llegado. Y cuando llegó, precisamente viendo el trabajo de Salvador Pineda, empezó a poner pretextos y a decir que se le bajara el personaje, y cosa que no hizo nunca el productor, que era Ernesto Alonso, y que yo tampoco estaba de acuerdo. Entonces llegó con su séquito de lambiscones, su peinador acá, me acuerdo que le estaban haciendo el peinadito ese que siempre trae la Príncipe Valiente. Entonces le estaban diciendo, le digo, oye, ¿podemos hablar un poco? Le digo, voy a ser tu hermano en esta novela. Me dijo, no puedo atenderte, después de la prensa te atiendo. Le dijo, ¿y este qué se piensa? ¿Que le voy a pedir un autógrafo? Le dije, ok. No, al día siguiente lo hicimos pedazos, ¿no? Primero Luz María Querés, lo hizo pedazos. Y él se dio cuenta que es cantante, no es actor. Y luego Lucía lo hizo pedazos. Y ya remató conmigo y lo hizo pedazos. Pues toma el avión al día siguiente y ahí nos vemos. Goodbye, Columbus. Que el Puma de pronto agarró sus maletas y se fue. Entonces me llega Ernesto Alonso y me toca la puerta y me dice, pues el Puma se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, el Puma se fue. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues vamos a buscar a ver quién va a hacer la telenovela, porque no sé qué. Y entonces quedó Andrés García, dije, otro mamila. Y aquel falta que llegue con su... Totalmente lo contrario. Llegó solo en un taxi porque Sonia lo había corrido de su casa y se había quedado con la ropa. Nosotros teníamos temor de que dos personas como ellos no se fueran a llevar muy bien, rivalidad artística, inclusive física y personal. Era muy probable que pudiera haber problemas porque conocíamos a los dos. Me dijo, te voy a pedir un favor. Le digo, a tus pies. Ayúdame. Eso me desarmó. Le digo, en lo que pueda. ¿Qué quieres? Me dijo, en las escenas fuertes y difíciles, vamos a repasarlas antes, ¿no? Y las de golpes. Y yo le digo, encantado de la vida, le digo, soy tu servidor y amigo. ¿Quién nos fuera a decir que hicimos 3 novelas después? Juntos. Andrés reconocía la calidad de actor de Salvador, y Salvador todas las cualidades de Andrés como galán y como actor. Entonces ambos sentían admiración uno por el otro, y por eso se hicieron amigos, ¿no? Sin embargo, hubo alguien que se interpuso entre la amistad de Salvador y Andrés, la protagonista de Tuvo Nadie, Lucía Méndez, por quien ambos se disputaron su atención tanto en la telenovela como en la vida real. Porque sí te gustaba Andrés García. No, me gustaba más Salvador Pineda. Una vez intentó violarla o hacerle el amor a fuerza. En 1985, Tuvo Nadie era la telenovela más exitosa de la televisión. El triángulo amoroso formado por Andrés García, Lucía Méndez y Salvador Pineda era el más candente. Sin embargo, el público no se imaginaba que este conflicto había logrado traspasar la pantalla chica. ¿Sí te gustaba Andrés García? No, me gustaba más Salvador Pineda. Fíjate lo ¿Y que con se él me sí pasa. hubo romance? Hubo medio romancillo. Pero tú le gustabas muchísimo a Lucía, ¿sabías? Hubo una época que nos gustamos mutuamente, ¿no?
Fue en Tuvo Nadie, y tuvimos ahí ¿Un quién vive? un quien vive, ligero amorío allí, ¿no? Pues el conato fue porque yo lo admiraba mucho como actor. Es muy buen actor. Una gran personalidad, una cara maravillosa en el momento de fotografiar, ¿no? Esos ojos verdes, delgado, con esa cara cuadrada. Pero también estaba Andresito García también. Atrás de sus huesitos. Sí, entonces me lo aventaba a mí. Una vez intentó violarla. ¿Estás o hacerle hablando en el amor a serio? fuerzas. Entonces estaban grabando una escena y llegó ella corriendo y me dijo, me agarró una chiche, defiéndeme. Le digo, pero yo, ¿qué tengo que hacer contra ese monstruo? Y llegó aquel de enjundia, alucinando, medio caliente todavía, y me dijo, vas a ver, Le digo, yo, termino y se sentó aquí. Abad, ¿por qué le calaste una chiche? Siempre nos llevamos bien, ¿no? Entonces a mí me impactaba su presencia de él, ¿no? Y se me ponía medio celosillo, Andrés, porque me decía, Méndez, ¿por qué te llama más la atención Salvador que yo? Porque además bellísimo, era un Adonis, Andrés. Claro. No, no es eso, Andrés, es que, no sé, nos llevamos muy bien, es que cotorreamos muy a gusto, me río mucho con él. Era una lucha de los dos por subirse a la suite de Lucía, que estaba en un hotel que está en una montaña, muy conocido. Y entonces inclusive escalaban por las paredes, en fin, hacían barbaridad y media con tal de estar cerca de Lucía Méndez. A mí me gustaba más Salvador Pineda porque oye, Salvador estaba guapísimo, Claro, te digo. claro. ¿No? Y era mucho más centrado, Chava tenía mucho sentido del humor, era más calmado. ¿Y cómo fue Andrés era como más conato colérico. Y yo después me fui a Puerto Rico, ella se fue a España. Y nos quedamos de llamar, pero la distancia, amor de lejos, de con él. Estaba muy ocupada, entonces no podía verlo. Realmente nos veíamos en el set y todo, pero no podía yo como realizar nada con él realmente. Pero no mucho tiempo después, Salvador encontraría un nuevo y gran amor en la actriz Alma Delfina, a quien conoció durante la grabación de la telenovela La Ladronzuela. Y ella hacía un papel de una monjita. Y yo pensaba que tenía 15 años. Y me encantó desde que la vi. Yo dije, qué linda niña. ¿No tienes como 15? Y se murió de la risa, ¿no? Me dijo, ¿y qué le pasa? Dijo, no, y estoy casada. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo tan chiquita y casada? Lo que pasa es que yo siempre he sido muy tragaños, entonces me veía muy joven y Salvador jamás se imaginó que yo le iba a responder, ya estoy casada. Es una mujer con un gran carácter, con muchísimo talento, y yo creo que esto es algo que a Salvador lo cautivó desde el principio. Y acabamos la novela y yo le pregunté, le digo, oye, ¿y cuándo piensas permanecer casada? Me dijo, no sé, el día que me divorcie te llamo. ¿Me quieres dar tu teléfono? Le digo, sí, puedo. Y un día me llamó. Le digo, no puede ser, ¿te divorciaste? Me dijo, ¿por qué crees que estoy llamando? De ahí empezó nuestro romance de 4 años. Fue una relación muy importante en nuestras vidas, yo creo que en la de los dos. Era el inicio de nuestras carreras, a los dos nos estaba yendo muy bien, estábamos en auge. Era medio mandilón con Alma Delfina. Alma Delfina sí tenía pues algún poder sobre él. Y fue una relación muy hermosa, una relación que a mí me dejó muchísimo. Una porque fue el primer amor de mi vida, otra porque lo admiraba mucho como actor, lo sigo admirando. Salvador es un gran actor y es una gran persona. Sí, hubo subes y bajas, ¿no? De pronto gran amor, de pronto distanciamiento, gritos, apasionamiento, de todo, hubo de todo. Fue una relación muy intensa. Pero yo fui testigo de esos escándalos públicos, de esos jaloneos. Ya después se convirtió en pasional. Es la mala onda de que... Tú eres un hombre muy temperamental. Sí, muy temperamental y por lo mismo también cuando uno sale garañón, perdón por la palabra, en esta vida, eso implica muchos problemas. Porque hacer el amor todos los días y empieza a crecer una pasión ahí tormentosa y tú eres mía y no quiero verte con nadie y tú también eres mío. Yo pienso que él es muy celoso. Salvador es celoso, es posesivo, le gusta que lo que es de él sea para él. Y
Y le costó mucho trabajo, de alguna manera, entender que un actor, pues, tiene que compartirse con los compañeros, con el público, con los directores, con los productores, con los camarógrafos, porque de pronto yo que me llevo muy bien siempre con todo. Me tocó ver cómo se puso hasta las trancas, mi brother del alma, con una mujer que también tiene su carácter, que es Alma Delfina. Se empezaron a cantar el precio delante de todos. ¿Los celos mataron esa relación? Sí. ¿Tus celos? Sí. ¿Te hubieras casado con ella? Oficial, de mil maravillas. Sí, yo sé. Yo sé que nos hubiéramos podido casar, pero como te dije hace un rato, hubo un momento en que había que tomar la decisión. Tal vez ya Alma Delfina sí le hubiera hecho cambios muy radicales, pero tampoco Alma Delfina estaba preparada para tener así un matrimonio largo en ese momento. Es lo que siempre digo, ojalá me hubiera casado con este muchacho, hubiera sido yo feliz, no es cierto. Yo nací llanero solitario y así voy a permanecer. Pero con quien Salvador sí estuvo a punto de perder su libertad fue con la actriz venezolana Mayra Alejandra, a quien conoció mientras trabajaba en Argentina. Es primera actriz en Venezuela, o era, lo fue en un tiempo. Entonces yo llegué al canal y yo tenía una amiga que era de las relaciones públicas, le digo, oye, vi una fotografía de esta muchacha venezolana y yo creo que la conocí en Venezuela, o ya no me acuerdo, le digo, pero está muy guapa. Me dijo, ¿cómo se llama? Le digo, Mayra Alejandra. Me dijo, ¿y quieres salir con ella? Le digo, no, pero si se da un día, pues sí me encantaría platicar con ella. Y esa misma noche me llaman en la casa, sí, bueno, habla María Alejandra. Y yo dije, ¿qué? ¿Y en qué te puedo servir? Me dijo, ¿no quieres salir conmigo? Y digo, sí, pero ya no supe qué decirle. Le digo, sí, cuando quieras. Me dijo, pues ahorita mismo. Le digo, ¿ahorita? Le digo, ok. Y un buen día, yo estaba medio entrado en copas, y ella y la amiga me hicieron proponerle matrimonio. Me hicieron, porque yo no quería proponerle matrimonio. Y al día siguiente que me levanté de la cruda, dije, le propuse matrimonio. Sí, qué estúpido. Estaba allá en Miami para llevármela a México con 15 maletas que llevó. Y le digo, oye, 15 maletas, ¿por qué? Ay, nos vamos a casar, papi. Y le digo, ¿y quién te dice que por cuántos años? Yo sin imaginar que se iba a poner la cosa muy dura, ¿no? Entonces ya cuando llegué a México dije, no estoy enamorado, ¿por qué me voy a casar? Ya traía ese ímpetu de no volver a casarse, ¿no? Y el hecho de que se le haya un tanto forzado a esa situación lo molestó muchísimo. Entonces, pues terminó mal esa relación. Yo fui a trabajar por segunda vez a Argentina y a la mitad de la novela, un día me habla por teléfono, le digo, ¿quién habla? María Alejandra. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy en Argentina. Ya me la armó de todo ahí, que por qué si me querías tanto. Le digo, ok, vamos a platicar para que quede esto claro, que yo no quiero ya nada más contigo. Entonces, me hizo que le hiciera el amor a fuerzas. Bueno, no tan a fuerzas, pero a fuerzas. Digo, ¿a quién le dan pan que llore? Entonces al día siguiente me dijo, ¿quieres que me quede contigo para hacerte la cenita? Y le dije, no. Yo no quiero ni mamá segunda, ni mujercita a mi lado, que me cuide el sueño y que me dé mi mejor aldito para cuando se sienta malito. Le digo, bye, goodbye. Pero tiempo después, Salvador se enteró de que en aquel encuentro Mayra Alejandra había quedado embarazada. Y a los 6 meses me llama por teléfono. Le digo, hola Mayra, ¿estás otra vez en la Argentina? Dije, puta. Me dijo, no, te hablo porque vas a ser papá. Le digo, ¿y quién me ayudó a hacer los piecitos? O las manitas, o la cabecita, hija. Consúltalo con la almohada y me cuelga. Creo que para los mercados hispanoamericanos o latinoamericanos o de Estados Unidos y Sudamérica, sí le debe haber afectado porque Mayra Alejandra era una actriz conocida. De algún modo yo creo que sí también jugó el papel de villano, ¿no? En un momento dado todo ese escándalo, yo me atrevería a decir que incluso era una actriz querida. Así, unos meses después nacería el hijo de Salvador con Mayra Alejandra, un niño al que llamaron Aarón. Y lo fui a registrar a Venezuela y yo pensaba ser un buen papá, pero no puedo serlo.
La verdad es esa. No puedo ser responsable. ¿Qué edad tiene hoy No tu me hijo? gusta la responsabilidad, por eso me convertí en actor. ¿Qué edad tiene tu hijo hoy? 14, 15, me imagino. ¿Y no lo ves? No. Lo vi hasta que tenía 10 años, creo, 9 años. Me llamó la mamá y me dijo, oye, el niño quiere conocerte. Le digo, pues, too late, ¿no? Ya demasiado tarde. ¿Qué le voy a decir al niño? Yo no siento ser papá. Hijito mío, ven a mis brazos. Y sí, lo saqué, convivimos un rato, fuimos a jugar tenis, pero no. Yo no puedo con la familia, de verdad. Sorry. Pero Aarón no fue el primero ni el único hijo de Salvador. El actor tiene otra hija que vive en el Distrito Federal, pero no sabe nada de ella y nunca la ha conocido. En Puerto Rico también dejó un hijo que hoy tiene 20 años y dicen se parece mucho a él. Y por último está Mariele, en Tijuana, una hija de 12 años con quien el actor se puso en contacto hace apenas 3 años. Llevaron a esta niña con mi hermano y dijeron, este es producto de tu hermanito, en una de sus visitas a Tijuana. Y pues llevó muchas visitas, entonces ya no me acordaba de qué visita había sido. Y resulta que la niña era mía. Entonces... ¿Se hizo prueba de ADN y todo? Sí. Yo le comentaba que la mamá de Mariela no buscaba más que él la reconociera como su hija, y que estaba dispuesto obviamente a todas las pruebas de ADN y demás. Unos años después, no sé qué mosca le picó, pero recuerdo que me llamó y me dijo, recuerdo que me dijiste que tenía una hija en Tijuana, ayúdame a encontrarla, comunícame, ve la manera de que yo me comunique con ella. Y en una revista de esas que salen de telenovelas o de esas que se dedican a hacer de espectáculos. y llamé para que me hiciera una entrevista y así buscar a la niña en Tijuana. Entonces dije, si hay una niña que es mi hija en Tijuana, que llame ese teléfono, se comunica con mi hermano, para verla. Y así fue. Conseguí sus datos y demás, se los notifiqué a Salvador y al poco tiempo me pidió que lleváramos a Mariela a Los Ángeles. Y ahí la conocí, una niña muy bonita, morenita. Para mí estuvo muy fuerte también porque... Digo, oye, pues Soy tu resulta que soy tu papá y yo no me acordaba de tu mamá. Yo soy muy responsable y soy muy loquito en mi vida, le digo, pero conmigo cuenta para lo que quieras. Y pues ahí le mando su ropita. Se ha hecho una relación. Sí. ¿La quieres? Sí. No siento ese afecto paternal, ¿me entiendes? Porque nunca lo he ejercido. Esa es la verdad. Él no nació para ser papá. Él no se ha preocupado. Ser papá es preocuparte mucho por tus hijos desde pequeños, atenderlos. Y Salvador no tiene esa madera de estar sobre los hijos, educándolos. ¿Y la ves de vez en cuando? Sí. ¿A ella Nos sí? llevamos muy bien, sí. Me llevo muy bien con ella. Al regresar, Salvador Pineda abandonó México para trabajar en Argentina, en una experiencia que no resultó ser del todo agradable. Odié a los argentinos y los argentinos me odiaron a mí. Bueno, por lo menos los que estaban cerca. Más adelante, Salvador Pineda se enfrentará a un terrible diagnóstico, el cáncer. A principios de los 80, Salvador abandonó por primera vez México para trabajar en Puerto Rico, en las telenovelas Coralito y Cuando Vuelvas. Después, en 1987, se mudó a Argentina, donde participó en la telenovela Como la Hiedra, que resultó una experiencia por demás desagradable para él. Pero a pesar de todo, el actor aceptó volver a trabajar en dicho país cuando en 1988 Andrés García le ofreció trabajo en una nueva historia llamada Mi Nombre es Coraje, y al terminarla volvió a México para participar en las telenovelas El Camino Secreto y Mi Pequeña Soledad. Pero en 1990 volvió a emigrar ahora a Miami para integrarse al elenco de El Magnate, otra vez al lado de Andrés García, a la que le siguieron María Elena y Guadalupe. Salvador no consideró regresar a México hasta que el productor Salvador Mejía lo invitó para hacer el papel de Lucio Malaver en la telenovela Esmeralda.
porque era un personaje complicado, sí era un villano, pero también quería mucho a Esmeralda, entonces tenía escenas muy tiernas, era su protector. A pesar de que la gente lo vio como un villano y lo llegó a odiar, la gente me preguntaba por él, más que por el personaje principal de José Armando. Luego de Esmeralda, Salvador hizo varias películas y entonces regresó a las telenovelas como el Dr. Francisco Moguel en La Mentira, que fue la última producción de Televisa en la que participó. Para 1999, Salvador Pineda había fincado su residencia permanente en Miami, Florida. Entonces fue contratado por Televisión Azteca para integrarse a su nueva telenovela, Besos Prohibidos, estelarizada por Margarita Gralia y Fernando Allende, que para Salvador fue el negrito en el arroz. Yo no pensaba que iban a poner a Fernando Allende en primer crédito, ¿no? ¿Te molestó? Pues sí, porque mi carrera en televisión es 3 veces mayor a la del señor en televisión. A mí me conocen en toda Latinoamérica y al señor no lo conoce. Cuando algo en su relación con otro personaje o en su relación con otro actor no le está fluyendo, te lo dice. Dice, a ver, ¿qué ondas con este? ¿Por qué no me está dando réplica? Porque estudia así, a sus compañeros actores se los dice. Cuando hay alguno así que no estudia o algo, se los dice. Pues es un tipo muy franco. Hubo escenas muy bien logradas. Margarita tuvo unas escenas excelentes. Digo, nunca falta el frijol en el arroz, ¿no? En este caso, Fernando Allende, porque aparte de que se creen mucho, no son nadie. Como actores son verdaderamente pésimos. Como humanos no se diga. Pero se sienten divas, todos esos afectaditos. Un año después, en el año 2000, Salvador participó en la telenovela Golpe Bajo, donde se reencontró con su viejo amor, Lucía Méndez. ¿Cómo fue el reencuentro con Lucía Méndez en esa telenovela? Sin pena ni gloria. Bueno, creo que estaba enojada. ¿Por qué estaba enojada? Porque el hermano me quería cobrar una lana, entonces el hermano le cobra medio mundo. Si el hermano está en tal novela, él ya es representante de todos los demás. ¿Y dónde está mi tanto por ciento? Le digo, ¿qué te pasa? Me llamo Pepe Rendón, ¿tú qué te pasa? ¿Por qué es hermano de Lucía? ¿Quieres cobrar? Vete a molestar otra parte. Entonces ahí empezó la mala onda. No era una relación tan cordial y tan fácil como la que se dio en Todo Nadie, ¿no? Obviamente ya no era lo mismo. Además, yo no viví gran parte de ese problema porque, como yo dejé la producción, sé que duró todavía unos meses la grabación y sé que hubo un ambiente tenso. En el 2002, Salvador trabajó en la que sería su última producción para Televisión Azteca, El País de las Mujeres, tras la cual regresó a Miami, donde finalmente fincaría su residencia. Y es que ahí, el actor había encontrado una fuente segura de trabajo y 7 años antes, los recursos necesarios para tratarse problemas de salud que desembocaron en un terrible diagnóstico, cáncer. Arrojaba sangre cuando iba a orar. Entonces me dijeron que se tiene que hacer, y eso se lo recomiendo a todo mundo que ve este programa, que no lo vea, que se hagan una endoscopía cada cierto tiempo. La endoscopía es una cámara que te meten por el ano y te revisan todo lo que es intestino grueso. Y el cáncer no duele. Pues él se hace unos primeros estudios en México. Le dicen que hay algo raro ahí, no hace caso, se va a Miami, graba una novela, tiene alguna complicación, se va al médico, le hacen unos estudios nuevamente y les dicen que ya está avanzado. Nunca se lo imaginó, él jamás pensó la gravedad de la enfermedad y lo dejó pasar, sin darle mayor importancia. A mí me encontraron el tumor de 4 centímetros, afortunadamente, y no había pasado al sistema linfático, que es cuando viene la metástasis. Así es. Entonces la metástasis, ya cuando hay metástasis, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Estaba yo deprimido por el segundo revolcón amoroso que había tenido. Down. No, deprimido, todo me vino de un ramalazo. Si me hubieran declarado metástasis, yo me hubiera tronado. ¿Te hubieras suicidado, Salvador? Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna. Porque no tengo ningún interés en morir con dolor. Inmediatamente me operaron. Me dijo, usted tarda 2 días más
Y eso se va a regar. Entonces digo, ¿qué hago? Digo, pues, ¿qué hago? Que mañana lo meto a la plancha y le corto parte del intestino. Y pues venga, nuestro reino. He visto cómo ha enfrentado ese problema con una entereza enorme, al grado de ni siquiera manifestarlo, ¿no? Él nunca se ha quejado de mí, de ese asunto, jamás me ha hablado de eso conmigo. Quiere decir que no es algo que esté publicando y haciéndose víctima o esté queriendo causar lástima, no. Es un hombre que tiene la entereza suficiente como para enfrentar un problema como ese con facilidad, con valor. Al regresar, Salvador Pineda, villano en la televisión y en la vida real. Golpeaba los lockers, pateaba los lockers y entonces todo el mundo estaba aterrado que un día iba a agarrar a golpes al director. Hoy, con 53 años de edad, Salvador Pineda, a pesar de su condición declarada como soltero empedernido, comparte su vida con un nuevo amor, una mujer cubana. A nivel profesional, los planes de Salvador incluyen proyectos de teatro en México, donde es recordado como un actor de personalidad recia y voluntariosa. Salvador, en ese sentido, es tal vez donde es más difícil, o lo que le es más difícil, manejar la relación con los ejecutivos. Creo que ahí sí es donde no tiene ninguna capacidad y por eso se mete en muchos problemas. Digo, lo voy a pedir un favor. No quiero que ninguno de estos lambiscones, llámense jefes de pisos, productores ejecutivos, como se llamen, me venga a molestar en la mañana que llegué 5 minutos tarde, porque lo voy a golpear la cara. Y ya nadie se metió conmigo, afortunadamente, de esos lambiscones que hay 1000 en cada producción. Yo me acuerdo que, ¿quién dirigía? Estaba, me parece que Dimitrio Serraz o alguien así dirigiendo, y Salvador se desesperaba y entonces le decía sus verdades en su cara, le decía cosas horrorosas, pero verdades. Y entonces se salía, golpeaba los lockers. Da el aspecto de ser agresivo, da el aspecto de ser muy hostil, pero en realidad es una magnífica persona. Tiene buen carácter, es muy bromista. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza trabajar con el Chava, porque él, te lo digo, es muy franco. Él ve un libreto, un libro, y no le gusta algo y me dice, a ver, esto no es así. O sea, el personaje va por aquí y constantemente es un tipo que está buscando la perfección. A mí siempre me pareció un gran actor, un actor de muchísimo carácter, muy sólido, muy intuitivo. Y un gran compañero, sí. Yo nunca lo vi con ninguna actitud prepotente, ni payasa, ni nada. Siempre fue muy amable conmigo. Y evidentemente en Esmeralda, bueno, pues siguió esa misma imagen. La Migra, una película que se filmó hace poco más de un año y que actualmente se encuentra en postproducción, es el proyecto más cercano en el que podremos volver a ver a Salvador Pineda en acción. Pero sin lugar a dudas, la televisión y las telenovelas, donde el actor representó a los más seductores y despiadados villanos, es donde esperamos verle nuevamente en un futuro no muy lejano, haciendo de las suyas. Ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche y los espero el próximo sábado con más historias engarzadas. Muy buenas noches. He hecho mucho bien a la gente. Soy muy noble. Me encanta la nobleza. Me encanta dar. Y siempre trato de dar, ¿no? Lo que pueda, en mis personajes, en mi vida particular. Dar. Ayudar al prójimo. Combatir la injusticia. Aunque suene un poco a héroe, ¿no? Pero sí, creo que son una de las pocas virtudes que tengo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién? Antonio. ¡Ay! ¡En su recámara! ¿Por qué? Hace un rato estaba aquí. Sí, estaba aquí. ¿De qué? ¿Es que no lo vi? ¿Asomarse sin ropa? ¿Y a ti qué te importa? Eres una estúpida, una cualquiera. Eres mi marido y estoy casada con él por tu culpa. Pues lo hiciste con él. ¡Ah! ¡No!